La inductancia mutua. Primero empecemos por leer y entender qué es inductancia. La inductancia es una propiedad de las bobinas eléctricas por la cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella por el efecto de la corriente inducida por la propia bobina. Es una oposición de la propia bobina al paso de la corriente. Entonces la inductancia mutua es la oposición que crea una bobina externa al paso de la corriente creada por el campo eléctrico de otra bobina externa. Es decir, si tenemos dos bobinas cerca y una de esas bobinas está creando un campo eléctrico, ya que se le está induciendo corriente, pues la segunda bobina va a crear una cierta inductancia mutua, ya que gracias al campo eléctrico de la otra se está creando corriente e inductancia en la segunda. Ahora les voy a hablar sobre un ejercicio muy sencillo de inductancia mutua. En este ejercicio se conoce la inductancia mutua, que es igual a 6 por 10 a la menos 6 Henry, y también se conoce la derivada de la corriente con respecto al tiempo, la variación de la corriente con respecto al tiempo, que es igual a 2 por 10 a la 5 amperes por segundo. Ahora, para saber el FEM o el voltaje, que es lo que nos pide el ejercicio, tenemos que multiplicar el negativo de la inductancia por la derivada parcial, y eso nos da un resultado de 1,2 voltios, que es el FEM o el voltaje que se le aplica a la primera bobina para crear esa inductancia mutua en la otra. Osciladores en un circuito LC. Un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna a una determinada frecuencia. Tiene numerosas aplicaciones. Generadores, frecuencias de radio, de televisión, oscilaciones locales en un receptor, generadores de barrido en los tubos de rayos catódicos, etc. Un circuito LC o un circuito resonante es un circuito armado por una bobina L y un condensador C. El circuito LC hay una frecuencia para la cual se produce el fenómeno de resistencia eléctrica, a la cual se llama frecuencia de resonancia, para la cual esta se nombra o se cataliza por XC igual a XI. Una impedancia es igual a la resistencia ómnica. Esta también equivale a decir que ese circuito estará a fase. Un circuito RLC es aquel que está constituido esencialmente por resistencias, inductancias y condensadores, RLC. Para poder visualizar esto un poco mejor, vamos a ver el siguiente circuito. Este circuito tiene tres nodos, el nodo S, el nodo A y el nodo B. El nodo S se conecta con el nodo A o el nodo B mediante una compuerta. Cuando esta compuerta se conecta con el nodo A, el condensador se carga. Cuando se conecta con el nodo B, se podría decir que la energía interna almacenada en todo el circuito se podría calcular de la misma manera a un circuito LC, pero no. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia. Estas resistencias tienden a transformar esa energía interna, porque la velocidad con la que se transforma esa energía interna en una resistencia es I cuadrado por R. Ahora, ¿cómo terminaría esto? Que el diferencial de la energía interna sobre un diferencial de tiempo es igual a menos I cuadrado por R. ¿Por qué viene ese menos? Porque las resistencias tienden a disminuir esa energía interna al pasar el tiempo. Ahora, sustituyendo esto en la fórmula que solemos utilizar para circuitos LC, tenemos que la inductancia por la corriente por un diferencial de corriente sobre un diferencial de tiempo más la carga sobre el valor del condensador por un diferencial de carga sobre un diferencial de tiempo es igual a menos I cuadrado por R, que es la velocidad con la que se transforma la energía en energía interna en una resistencia. Eso es todo. Muchas gracias.